líder de la revolución en la conmemoración del 182 aniversario de la muerte del padre de la patria, quiero comenzar este discurso recordando algunas palabras suyas del 17 de diciembre del año 2000 en este mismo sagrado recinto del Panteón Nacional. Comillas: qué hermoso es el himno a Bolívar y estos himnos patrios que ustedes han cantado en esta hora solemne, exclamó Chávez al lado del sacrosanto féretro del Libertador. Simón y Bolívar sin eres grata ad que memor patri hic condit honorat. Tranquilidad de conciencia y premio a la virtud, Libertador. Qué sublime sensación, provoca llorar, provoca reír, provoca aplaudir, dijo en la oportunidad del jefe del Estado. Claro que primero nos provoca llorar y creo que todos debiéramos hacerlo, pero no llorar solo porque un día como hoy hace 170 años, dijo en aquella oportunidad, murió físicamente Bolívar, sino también porque ciertas cosas han sido silenciadas a pesar de ser parte del hecho histórico, y fueron silenciadas muy furtivamente porque era necesario proteger los bastardos intereses de la oligarquía que se entronizó en nuestros países y los explotó durante siglos. Nunca perdonarán los oligarcas de América a este hombre excepcional por su abolengo espiritual, por sus riquezas, por sus talentos y por su desprendimiento. Nunca le perdonarán el hecho de haberles traicionado, el hecho de haber nacido rico y haberse ido con el pueblo desdentado, haberse ido con los indios miserables, haberse ido a soñar y a realizar el bello sueño de convertir esclavos en libertadores. Porque Bolívar no solo convirtió esclavos en hombres libres, sino que además los forjó libertadores de una patria que habría de constituirse en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Hasta aquí la cita. Y en esencia también, aparte de la tristeza por su ausencia aquí, muy alegre por el hecho de que está recuperando como él es. Así como el brillo del oro viene desde adentro, de su peso atómico, de su número atómico y su peso molecular, los destellos del proyecto socialista venezolano provienen de la luz de Bolívar, de esa energía espiritual sembrada por él en el inconsciente colectivo venezolano, a la sazón moldeado al calor del Evangelio. En efecto, el devoto de la Santísima Trinidad se hizo alfarero de la República en una geografía que había sido penetrada por Colón, no solo con el pendón de Castilla, sino fundamentalmente con la cruz del Redentor. En el inconsciente de la patria se encuentra, pues, el ontanar de nuestra raza mestiza, el fuego sagrado prendido por Bolívar, esa inmensa llama arada suya de iluminación del porvenir que le permitió penetrar hasta los más íntimos fundamentos de la política para imaginar, inventar, crear y trazar un proyecto compacto y artillado de la unión de los países de la América Meridional pendiente de concreción. Ajedrecista holístico en el tablero esferoidal, Bolívar se elevó por cima del misterio del poder político de entonces, lo descifró y desde la atalaya del universo pudo jugar posiciones en escenarios geopolíticos de la globalización. Él sabía que a la larga la naturaleza no permite que un pueblo permanezca inmóvil, que todo pueblo tiene que retroceder o avanzar. Y Venezuela habrá de avanzar al calor de la palabra sembrada por Cristo y por Bolívar, porque es en ese manantial donde radican las pulsiones del Eros, de la construcción, las fuerzas igualitaristas para la regeneración del pueblo venezolano. Véase, si no, cómo el preámbulo de la Constitución
además de señalar el ideario político del modelo bolivariano, invoca a Dios en la praxis de principios y valores sociales necesarios a la forja del hombre nuevo. Pero la naturaleza no da saltos. Mutatis mutandis, con la revolución política precisamos inventar y descubrir nuevos caminos pedagógico-educativos en un país que, aun cuando su ethos se arraiga en el igualitarismo social, arrastra graves problemas heredados de la globalización darwiniana e inmisericordia, en especial los sistemas de valores negativos, esa contracultura universal que lleva aparejada la crisis política, económica, social y sobre todo moral, que sigue golpeándonos a todos. El pueblo venezolano votó la Constitución revolucionaria del 15 de diciembre 99 porque había arribado a un estadio superior de su espíritu. Nuestra es la responsabilidad de desarrollar en el colectivo nacional la conciencia de su destino social, la conciencia de sus deberes y, consiguientemente, fuerza es saber que solo cultivándose el hombre desde las entrañas mismas de su tierra patria podrá conocerla, amarla y defenderla. En términos de psicología social, esas entrañas palpitan al calor del Redentor y del Libertador, y solo con ellos, espiritualizadas sus vidas, conseguirán los hombres consolidarse en nación como elemento esencial del Estado geopolítico. El sentido de pertenencia a un pueblo, según enseña la antropogeografía, nace del hecho de que cada ser humano, con la impronta de una conexión espiritual e intelectual, actualiza esta conexión de modo vivo dentro de sí mismo. Solo un idóneo liderazgo con vocación de apostolado podrá inducir al pueblo a que se esfuerce en conocer sus gloriosas tradiciones. Y con estas palabras estoy invocando al líder presidente. Solo un idóneo liderazgo con vocación de apostolado podrá inducir al pueblo a que se esfuerce en conocer sus gloriosas tradiciones. Solo mediante la enseñanza y la predicación con el ejemplo y una voluntad política unitaria podrán los hombres potenciar y elevar su intelecto y su moral, su mística, su espíritu nacional, y solo concienciados podrán defender su patria. Por ello el hombre necesita saber de dónde viene para orientar su porvenir. Necesita nuclear su nacionalismo en torno a su historia patria. Y es que, como decía Jorge Eliezer Gaitán, sacrificado en la carrera séptima de Bogotá el año 48, decía: a los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo, porque el hombre es como las plantas, y las plantas dan flores y frutos no por las plantas mismas, sino por la tierra y por el surco donde han prendido. Y los pueblos no pueden ser grandes ni fuertes, sino en razón de las tumbas de sus mayores, donde tienen que venir a buscar alimento para su futuro. Ergo, para redimir a Venezuela de sus males presentes, precisamos conocer aquellos recados de la historia que permitan planificar y avanzar con rectitud de espíritu al porvenir. Es imposible escrutar el pasado, según enseña Ortega y Gasset, sin que de rebote podamos vislumbrar o columbrar algo del futuro. Consiguientemente, siendo la pedagogía la ciencia de la educación, necesitamos pedagogos, psicopedagogos, que inspiren su diario quehacer en los viejos sabios que nos precedieron, en cuanto que el proyecto socialista revolucionario que adelantamos urge de luces y virtudes sociales, según decía Simón Rodríguez, y del espíritu de sublimación que aleccionaba Simón Bolívar. El progreso de las luces
Decía el Libertador, es el que ensancha el progreso de la práctica, y la rectitud de espíritu, invocando a Jesús, es la que ensancha el progreso de las luces. Estamos refundando la República al calor de una revolución pacífica, y ello entraña aplicación de una sabia cirugía a los vicios y problemas enquistados para que la nación como un todo pueda levantarse y sostenerse. Hablar de república implica hablar de la cosa pública, y toda filosofía política impone una filosofía de la educación. Luego, para estructurar la sociedad que aspiramos, requerimos un modelo de hombre que la haga posible. Nos referimos al hombre republicano que decía Simón Rodríguez, el nuevo hombre sin cuyo aliento espiritual no podíamos hacer posible esa nueva república. Sabemos, como decía el Libertador, que un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, bien pronto vuelve a perderla, porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud, que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos porque son más libres, y todo debe someterse a su benéfico rigor, que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Tendremos, por tanto, que sembrar la revolución educativa inspirados en Bolívar, en obsequio de la rectitud de espíritu que nos dejó como legado. Urge sembrar un recio apostolado durante un proceso de siglos respecto de una fe política, patriótica y cristiana que implique contrarrestar la psicosis derivada de la violencia ilegítima enquistada en la nación. Una violencia ilegítima de siglos, no atribuible al jefe del Estado. Bolívar decía, si hay alguna violencia justa, es aquella que se emplea en hacer a los hombres buenos y por consiguiente felices. Sin fuerza no hay virtud, y sin virtud se pierde la república. Y hasta el mismo Cristo revolucionario nos adelantaba con audacia y belleza. Quizá creáis que he venido a traer la paz a la tierra, no. He venido para arrojar la espada. En una casa de 5 personas, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. He venido para traer el fuego a la tierra, tanto mejor si la tierra arde ya. En Lucas 12, están estas expresiones del Cristo revolucionario. Urgimos de leyes Urgimos de leyes inexorables que permitan encauzar hacia el bien las perniciosas valoraciones enquistadas en la psique colectiva a raíz de la muerte del Libertador. Precisamos espiritualizar la educación, practicar la verdad y perfeccionar la libertad sine qua non del bien común, la justicia social y la seguridad jurídica. Esto es así porque solo penetrado el hombre de valores ciudadanos a partir de su niñez, podremos consolidar la nación y levantar y sostener el edificio de la República Socialista. Amparados en la revolución moralizadora planteada por Bolívar, alcanzaríamos a forjar republicanos y así, lanzados a predicar con el ejemplo al calor de la palabra diáfana y honesta, y así realizar en paz los cambios biopsicosociales que requiere la patria. Hablamos del poder moral. ¿Y qué nos ha dicho el líder presidente al respecto? Comillas. El pueblo bolivariano tomó conciencia de su destino y por ello nunca más permitirá ser manipulado al calor de tantas campañas mediáticas que en todo tiempo y en todos los idiomas andan desatadas por el mundo.
Y es que el espíritu del pueblo es siempre recto, sigue diciendo el líder de la revolución, parafraseando Bolívar. Creo más en la sabiduría del pueblo que en los consejos de los sabios. Yo creo en esas multitudes, afirma Chávez. Yo creo en ese pueblo que me ha dado manifestaciones categóricas de fuerza, conciencia y claridad. Siento que esas multitudes hablan por mis labios. Por ello repito con Bolívar, creo en la sabiduría del pueblo más en ella que en los consejos de los sabios. Si alguien quiere saber cuál es la verdad, búsquenla en los cerros, en los campos y en las calles del país nacional y del país político. En sus pasiones, en sus ideas e ideales y en su espontaneidad para la lucha. Porque ese pueblo sí sabe cuál es la verdad, dónde está la verdad y dónde la mentira. En medio de esta fase revolucionaria tan intensa, tan hermosa y encendida, sigue hablando el presidente, pienso que el pueblo venezolano se encontró a sí mismo. Siento que somos el emblema, el reflejo, un todo de la situación universal. Somos como una llamarada, andamos encendidos de amor, como una llama profunda de iluminación del porvenir, y eso es lo que otros no tienen. Porque esto no se puede simular. El fuego sagrado que inflamó las almas de Miranda y del Libertador es el mismo que nos inflama a nosotros, que nos enciende con aquel trascendente ideal de libertad y gloria que no tiene fin. Nuestra fortaleza es espiritual y por tanto no podrá ser apagada jamás por esa minoría oligárquica con todas las tempestades que pueda levantar. Ni con sus intrigas, ni con sus influencias, ni con el dinero robado y acumulado sobre la desgracia de este grande pueblo abandonado. Alguien decía que la felicidad no está en llegar a la cima, y eso es cierto. La felicidad está en cada paso del camino, en la forma espiritual de cómo hagamos el camino, aunque nunca lleguemos a la cumbre. ¿Cómo entonces haremos el camino?, se pregunta el presidente. Con el alma que va más allá de la historia de la vida. Y somos felices porque estamos luchando por amor a los demás, batallando por nuestros ideales, por la justicia que es la que conserva la República. Y si no llegamos a la cima, no importa, que lleguen nuestros hijos a la Venezuela bonita de la que hablaba y cantaba Lee Primera, ese gran revolucionario. Fin de la cita. Decía Bolívar que la libertad se encuentra enferma de anarquía, y hoy estamos viendo gente insensata que está jugando al caos, gente que quisiera la destrucción del país, de la patria del Libertador, vieja sociedad oligárquica que enfrenta el concepto igualitario de la vida. Aquí hay un gobierno bolivariano y un gran pueblo hasta ayer abandonado, lastimado pero con inquebrantable fe en la causa revolucionaria, con fraternal amor, saliendo de una situación tan desastrosa como la que hemos heredado. El ideal bolivariano es fecundo porque está asociado al Espíritu de Dios. Saldremos de la oscuridad en paz, porque la paz es siempre fruto del Espíritu. Saldremos en democracia y aquí, como lo he dicho, tendremos una patria reconstruida. Simón Bolívar es, pues, nuestro más grande y más esclarecido maestro y predicador con el ejemplo. El análisis del progreso de nuestras instituciones políticas nos revela los innúmeros desiertos que Bolívar debió cruzar para alcanzar la libertad e implementarla dentro del proceso civilizatorio. Luchó por enseñar a sus contemporáneos las experiencias en la creación del Estado, de la nación, de las leyes y la libertad, pero por sobre todo
Bolívar procuró que a futuro su doctrina permitiera solucionar los problemas inherentes a los pueblos de la América Latina para formarse como países, como organismos supraindividuales, como estados verdaderamente libres. ¿Cómo se forjan estos organismos? La geopolítica observa al Estado como expresión de la evolución humana en la dimensión espaciotemporal del planeta, como organismo supraindividual resultante de la afirmación milenaria de la psiquis colectiva de una nación sobre su geografía y la afirmación de la que la geografía ejerce sobre la nación. La geopolítica concibe al Estado como organismo viviente, resultante del alma vital y de la integración y afirmación de los hombres como nación en determinados espacios del planeta. De todo el amplio cuerpo de conocimiento de esta disciplina, el campo que ofrece mejores y crecientes perspectivas para la reflexión del estadista es el psicosocial, respecto del cual sería posible imaginar, siguiendo a Freud, que las instancias psíquicas que prefiguramos en la mente del hombre individual, id, ego y superego, se presumen etnológicas en la psiquis de la nación, que con su fuerza espiritual potencia la relación hombre-suelo, activa el campo psicofísico y permite a sus líderes remontarse sobre sí mismos hasta alcanzar el tope piramidal del poder político soberano. En ese orden de ideas, pudiérase intuir, por extensión de los rasgos dinámicos y los rasgos particulares en el organismo humano, la existencia en el Estado de rasgos y aspectos colectivos tales como el temperamento y el carácter nacional, así como también la personalidad estatal. Pudiérase observar además que es en el inconsciente colectivo de la sociedad abstracta mayor, la nación, donde reside el manantial de los impulsos vitales del Estado como organismo. Y es en esa compleja conjugación antropogeográfica, sempiternamente vinculada al principio de la selección natural, donde pareciera concatenarse la nación y radicar la vida del Estado como organismo que nace, crece y muere en medio de permanentes contradicciones, luchas y conflictos con sus pares circunvecinos o con los estados potencia. Allí sobreviven los más aptos. Expliquemos el acerto por correlación de ideas. Los conflictos, reales o latentes entre individuos, constituyen la secuencial respuesta a procesos darwinianos que informan acerca de la sobrevivencia de los más fuertes o los más capaces. Y esto por extensión es aplicable también al Estado como organismo. Hoy está planteada una contradicción que pareciera insalvable a causa del petróleo entre el Estado venezolano y el Estado imperial. Esto es así porque si las necesidades son infinitas y los recursos para satisfacerlas son escasos, a las aspiraciones simultáneas seguirán conflictos y enfrentamientos hasta concretarse el proceso de dominio del más fuerte o el más apto para sobrevivir en el planeta. El Estado es una realidad concreta constituida por tres elementos esenciales: territorio, nación y poder soberano, amén de otros componentes existenciales. El campo psicofísico estatal está centrificado en la nación, la cual deviene de la integración espíritu intelectual y moral de los hombres vinculados por la sangre y la raza, valores y costumbres, religión, cultura y por una historia común. La nación es, por antonomasia, el elemento personificador del Estado que, al decir de Platón, Hegel, Hobbes, Russell y Haushofer, es una realidad objetiva, sensible y racional como la persona humana. Inspirados en la cosmovisión del patriarca, debemos pues entonces remontarnos y converger con él a la cumbre espacio-tiempo para enviar a todos los recintos de la tierra
una andanada de imágenes de libertad y dignidad. ¿No es eso lo que predica y hace el jefe del Estado venezolano? Imaginamos a Bolívar haciendo oblación de los pueblos libertados por su espada quijotesca, lo que supone verlo en sublime convergencia espiritual con el Cristo Redentor. Ambos están consagrados como protagonistas incontestables de la libertad. Cristo, Redentor del Espíritu en rectitud, y Bolívar, rector de la libertad en la catequesis cristiana. Paradójico. La independencia, la paz y la unión constituyen el punto de reflexión que nos remite en dialéctica hegeliana a los tres insignes majaderos de la historia. Bolívar afirma que la unión del incensario con la espada de la ley es la verdadera arca de la alianza. Bolívar ha visto los siglos futuros cuando expresa que la suerte de Venezuela no puede serle indiferente ni aún después de muerto. Y cabe preguntarse, en el misterio de su alma, ¿sustentaba Bolívar su magisterio en los postulados de Jesús? Jesús, dice Bolívar, que fue la luz de la tierra, no quiso dignidades ni coronas en el mundo. Él llamaba a los hombres hermanos, les enseñó la igualdad, les predicó las virtudes más republicanas y les mandó a ser libres porque los amonestó que debían ser perfectos. Pero es el mismo Bolívar quien a lo largo del proceso de su holocausto recordará y protestará la ceguedad de los hombres que no alcanzan enteramente a penetrar la necesidad de declarar la guerra al egoísmo, a entender, como se los recriminó a Santander, las enseñanzas o parábolas de Jesús, que se empeñaba en contra de la ley natural, en no exigir nada para sí mismo y entregar todo a los demás. La personificación de la justicia social. Es evidente en el legado espiritual de Bolívar la interpretación de la sublime obra de Jesús. Bolívar percibe que quienes seguían al Redentor, al suplir con ingenuas conjeturas lo que había de oscuro para ellos en el alma extraordinario de su maestro, equivocaron el camino al seguirle y consecuencialmente perdidos lo abandonaron. De allí que al final de sus días Bolívar se mira en el espejo de aquella soledad espantosa de los olivos, cuando el alma de Jesús experimentara su tristeza infinita y se contempla a sí mismo como el único espectador del drama americano, el drama de la insurgencia del egoísmo, la ignorancia, la hipocresía y la incomprensión. Vidas paralelas. ¿Haró Jesús como él en el mar? Pregunta esfíngica. ¿Y todo para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El penetrante ingenio de Bolívar permitióle parafrasear la doctrina platónica de las ideas sobre las pruebas de la existencia de Dios. El filósofo de la educación y psicólogo social que palpita con tanto amor en el discurso ante el Congreso de Angostura esboza los parámetros biopsicosociales e histórico-geográficos que informan la personalidad y conducta colectiva del hombre. Es evidente la vigencia del pensamiento de Bolívar. Trata de forjar un pueblo que no se contente con ser libre y fuerte, sino que sea virtuoso, porque sólo así podrá sobrevivir como nación en el escenario de la civilización. Bolívar alude y exige la enseñanza previa de la ciudadanía antes de someterla al cumplimiento de la ley. Insiste en preparar al hombre para la libertad, cultivando previamente el espíritu. El hombre debe captar el ordenamiento universal. Debe saber que los elementos de la naturaleza no pueden coexistir sino en equilibrio o armonía. Cuando el conflicto se torna irreversible, se distorsionan las estructuras con inclinaciones antitéticas. Las estructuras carentes de orientación ética degradan y destruyen. La rectitud de espíritu
que dice Bolívar es la que eleva al hombre sobre las compulsiones inconscientes que le mantienen sojuzgando o sojuzgado y puede, por tanto, colocarse por encima del conflicto y resolverlo. Esto conlleva la salvación de los elementos antitéticos. La naturaleza, sí, pareciera obedecer al hombre cuando desarrolla sus facultades superiores, y la única manera de dominar la naturaleza es obedeciéndola. Cuando sublima sus compulsiones destructivas y se orienta por el camino de las construcciones del Eros. Insisto, lo que dice Bolívar, el progreso de las luces es el que ensancha el progreso de la práctica, es una perfecta dialéctica. Y la rectitud de espíritu es la que ensancha el progreso de las luces. Seguiremos solos a los mandatos del gran legislador. No dice el forjador de este país, siguiendo a Montesquieu, que las leyes a aplicar deben ser propias para el pueblo que se hacen, y que es lo que están pidiendo desde el fondo de necesidades apremiantes hoy los hijos de Bolívar. Entonces, ¿por qué no oír esas las voces del silencio, el sentimiento herido de este grande pueblo abandonado? Días llegarán que la doctrina de Bolívar se interne firmemente en toda la nación. Entonces hablaremos de república digna, próspera y fuerte, la república socialista. Y es que ella es un legado irrevocable al que no podemos renunciar. Fuego sagrado es el de su discurso eterno que permite trazar y abrir caminos de perfección. Esta particular revolución que conduce con tanto honor y con tanta gloria el comandante Chávez necesita ampararse en el pensamiento y doctrina educativa del Libertador. Precisa de aquella su rectitud de espíritu para ensanchar el progreso de la práctica y catequizar en silencio el verbo compacto y artillado con violencia en el raciocinio que son las parábolas del Cristo Redentor. En una revolución pacífica, el arma eficaz es la palabra investida de la verdad. El Evangelio nos dice que la raíz de los consejos es el corazón y de él brotan 4 ramas, el bien y el mal, la vida y la muerte, mas quien decide siempre es el lenguaje, ora perturbando el lenguaje, ora corrompiendo y destruyendo la vida en el planeta, ora inclinando al hombre a superarse, permitiéndole acercarse cada día más a su creador. La esencia del lenguaje revela nobleza o perfidia, porque estimula y desencadena mediante la verdad o la mentira, hija esta última de la ignorancia, la vanidad y la hipocresía, una u otra de las pulsiones antagónicas del hombre, la de su buen corazón o la del Satán que cada quien lleva dentro. Es una esencia, la palabra, segundo sistema de señales que induce al bien en cuanto sublima la conducta de la persona humana y la perfecciona, o al mal que corrompe lo que impregna a par que lo destruye. Con psicoanalítico acento lo dijo Jesús de Nazaret, en el fondo de cuyo verbo palpita la psicología profunda. Todo árbol se conoce por su fruto. No hay árbol bueno que dé una fruta mala, ni al revés. No hay árbol malo que dé una fruta buena. No se sacan higos de los espinos, ni de las zarzas se sacan uvas. El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene adentro, y el que es malo de su fondo humano saca cosas malas, porque la boca habla de lo que abunda en el corazón. Consecuentemente precisamos de maestros de primeras enseñanzas, de apostolados verdaderos, de pastores que conozcan y conduzcan sus ovejas y den sus vidas por ellas. Esto es así por cuanto la naturaleza no da salto y porque la nación venezolana, uncida secularmente al triple yugo de la ignorancia, la tiranía y el vicio, requiere urgentemente la reordenación moral de su conducta al calor de la enseñanza.
Es en la rectitud de espíritu donde radica el cristianismo de Bolívar. Es su fuego sagrado, verbo, trabajo y ejemplo, su llama profunda de iluminación del porvenir, la que permitió alumbrar los caminos desde el Orinoco hasta el Potosí, caminos donde percibimos a plenitud al Cristo Redentor. Nuestro proceso educativo precisa de maestros verdaderos que estimulen las pulsiones constructivas del discípulo, pero también de la sublimación de sus pasiones, permitiéndole con ello aquilatar su carácter y su personalidad. Bolívar piensa que es así como debiera orientarse la conducta ciudadana hacia la consecución del bien común, la justicia social y la seguridad jurídica como fines y bienes concretos para el crecimiento en libertad. Ya lo había dicho el presidente Chávez cuando hacía referencia al Libertador el 20 de enero en su discurso de 1830. Al finalizar, me ruborizo al decirlo, dijo parafraseando a Bolívar, el único bien que hemos conquistado es el de la independencia a costa de los demás, pero este nos abre las puertas para conseguir los otros bienes. La independencia abierta para conseguir estos fines del derecho y del Estado, bien común, seguridad jurídica y justicia social, lo que ha dicho el presidente Chávez. En este proceso avasallador en que enfrentamos una globalización inmisericordia que conlleva luchas sordas por la sobrevivencia, donde solo persisten los más fuertes, los más capaces, a veces hasta los más pícaros, todo venezolano necesita sublimar y orientar sus potencialidades creadoras a partir de la mismísima niñez. Luego, precisamos dar calor al poder moral bolivariano, instituido en la Constitución del presidente Chávez de 1999. Una revolución educativa que luego de algunas décadas nos permita predicar con el ejemplo. Necesitamos pues cultivar en la nación las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, en tanto que es imperioso afrontar el porvenir con el enemigo a las puertas. Urgimos cultivar a nivel de la escuela primaria la mística bolivariana y la mística cristiana, porque es allí donde reside nuestra verdadera fortaleza. La piedra angular de los problemas del Estado que requieren solución educativa es la madre de familia. Esto es así en tanto que los hogares, que son la esencia de la sociedad, se han debilitado y muchos de ellos se han perdido en la vorágine de la pedagogía ambiental, intoxicada de ruidos y sexo y aguardiente y lotería y cigarrillos y droga, que los adolescentes, inermes ante las subliminales y corruptoras propagandas, tienen que comprarlos al alto precio degradante del delito y de su propia degeneración. ¿Cómo apartar al hombre de esa nube comunicacional que induce al dinero fácil, que siempre el complejo de querer ser importante y del dogma del tanto tienes cuanto vales? Convalidamos los criterios del filósofo norteamericano Ralph Emerson sobre ética y moralidad de nuestros pueblos. Suscribimos su crítica de las costumbres, así como la interpretación que de ella hace José Ingenieros en su estupenda obra Hacia una moral sin dogma. Los escribas y los fariseos, volvemos a Jesús de Nazaret, están sentados en la cátedra de Moisés. Haced lo que os dicen, pero no hagáis como hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ellos crean pesadas cargas imposibles de llevar y las colocan sobre los hombros de los demás. En cuanto a ellos, no tratan de moverla ni con la punta de un dedo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior de la copa y el plato, pero el interior, que está lleno de rapiña y de codicia, no lo tenéis en cuenta. Fariseo ciego, lava primero el interior, después te ocuparás de la limpieza del exterior. Ergo,
Necesitamos de la rectitud de espíritu propia del Cristo, así como del orden como primera ley del universo. Desde hace siglos estamos sin conocimiento organizado, sin sustentación en la ciencia del alma, que son las que permiten a las personas accionar como nación, elemento esencial del Estado. ¿Cómo salvar a tantos púberes y adolescentes de la execrable pedagogía ambiental del vicio y la ignorancia que vende la publicidad a infamante precio de la degeneración del hombre? ¿Será que en esta coyuntura de nuestro revolucionario proyecto educativo pudieran programarse a nivel de los gobiernos estatales y municipales suficientes y optimizados centros de enseñanza? Bolívar dice que solo amparados en una muy profunda y permanente revolución educativa, cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, estaremos en capacidad de sublimar tantas pasiones y consolidar la célula fundamental de la sociedad, cuyo centro, como un sol, es la madre de familia. Solo así podremos alcanzar aquella Venezuela soñada por el padre de la patria, cuando su imaginación se fijaba en los siglos futuros. ¿Cómo lograrlo si no comenzamos a formar la futura madre desde la mismísima niñez? ¿Cómo hacerlo en medio de una pedagogía ambiental dominada por una industria televisiva globalizada que entrampa al individuo, subliminaliza su conducta y con ello la estructura espiritual de la nación? ¿Implica esto una imprescindible reorientación moral de la conducta nacional? El sancionamiento de aquellas leyes inexorables que exigía Bolívar ante la Convención de Ocaña, la reforma estructural del magisterio consubstancial con el sistema de valores ideales que informaron el proyecto educativo de Bolívar y de Simón Rodríguez. ¿Cómo modificar entonces las condiciones que han conducido al pueblo inerme a la ignorancia, la tiranía mediática y el vicio? Podríamos decir con Skinner, más allá de la libertad y la dignidad, que quizás no podamos diseñar a perfección una cultura en su conjunto, pero lo que sí puede quedar a nuestro alcance es el diseño de prácticas mejores, aunque sea de modo fragmentario. ¿No es ese acaso el objetivo esencial de las misiones que con tanto ahínco ha venido programando y activando el líder presidente? Para sobrevivir como nación tendremos que espirituar la educación, practicar la verdad y perfeccionar la libertad, sine qua non del bien común, la justicia social y la seguridad jurídica. Solo enalteciendo la vida ciudadana mediante la enseñanza motorizaremos los cambios biopsicosociales y conquistaremos aquellos fines del Estado. Precisamos aquilatar el sí mismo de la conciencia nacional, sembrando en el alma de los hombres la forma de abordar y resolver estructuralmente sus problemas, en especial los vinculados a pasiones, para evitar que se tornen destructivos. Y es que al decir del alfarero de esta república, la ambición y la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia de los hombres ajenos de todo conocimiento político. Hombres que adoptan como realidades las que son puras ilusiones, toman por licencia la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Glosando a Ular Pietri, venimos de un país pequeño potenciado con una especial carga genealógica que por razones naturales suficientes emprendió en 1810 la magna gesta independentista como problema de orden continental. El proyecto político derivó estructuralmente en equilibradas configuraciones de los elementos esenciales del Estado Nacional, hasta el momento en que la incorporación abrupta de riquezas materiales distorsionó su sistema de valores, forzándole a cambiar de rumbo y de sentido. Poderosos factores externos e internos nos hicieron extraviar el camino, y ello nos obliga a inmensas rectificaciones en el sentido de equilibrar y reestructurar los elementos esenciales del organismo estatal. Nos preguntamos si debiéramos partir de cero
basándonos en los postulados de Bolívar, penetrándonos de su visión esferoidal. Si así fuere, debiéramos comenzar por entronizar la cátedra bolivariana en todas las aulas del país. Esto es urgente. Entonces aprenderíamos que Bolívar no limitó su pensamiento a Venezuela, sino que la vio gestálticamente en un todo, en función del todo americano. Sabemos que la organización estatal, aun cuando no está formada desde afuera como una pompa de jabón, está condicionada su existencia y crecimiento por presiones exteriores que le despiertan su elán vital, proporcionándole desarrollo, vida y forma. Al conocimiento y dominio de la psicología social nos remiten las enseñanzas ejemplares de Bolívar referidas a la vida del Estado. Hoy estamos jugando a Venezuela en un tablero esferoidal y en consecuencia es necesario organizar, ampliar y profundizar la educación y la enseñanza planetaria. Imposible salvar a Venezuela del peligro sin conocer el magisterio de Bolívar, sin penetrar su apostolado. El filósofo de la educación que palpita en él alude a la formación a que debe estar sometida la mayoría ciudadana antes de imponerse en el cumplimiento del sistema de leyes, códigos y estatutos que por ellos mismos son obras muertas que poco influyen en la sociedad. ¿Cómo incorporar entonces virtudes, patriotismo e ilustración en los hombres? Majando, machacando en su formación que debe ser fraguada en diafanidad y predicada sin hipocresías ni fariseísmos propios de escribas como aquellos que perturbaron la rectitud espiritual de Cristo y que de nuevo ahora sin rubor, sentados en la cátedra de Moisés como dicen pero no hacen. Hemos desoído a Bolívar, hemos implementado en la nación los postulados de la Cuarta República, hemos impuesto los patrones político-económicos de shock con los cuales en cadena de causas desarticulamos el sistema de valores culturales preexistentes, deterioramos el modus vivendi del hombre, lastimamos su íntima naturaleza y desnudamos su pudor, degradamos, proletarizamos, arruinamos su dignidad y le deshumanizamos y al final impedimos su realización como persona. ¿Y ello qué conlleva? Obstruir la capilaridad socioeconómica de capas enteras de la sociedad, lo que imposibilita a los más débiles la satisfacción decorosa de sus necesidades biopsicosociales y les fuerza la humillación para lograrlo. Entonces, confundido el hombre, desalentado y hostilizado, impedido de vivir en ese ambiente y herido de muerte en su amor propio, el hombre escarnecido buscando una salida en el sistema de valores trastocados no controla pasiones ni pulsiones porque se han tornado destructivas y mata en su corazón el sentimiento de amor patrio. ¿A dónde nos conduce este camino sembrado en 100 años o más? En el pensamiento y la palabra y fundamentalmente en la acción libertadora de Bolívar se condensan maravillosamente las sublimes paradojas de Jesús. Bolívar no se proclama cristiano, pero en el fondo casi siempre coincidía en lo que el Hijo del Hombre predicaba. Jesús es el ontanar auténtico del socialismo de hoy en la patria del libertador. Y en cuanto a Bolívar, como auténtico seguidor, cuyas sublimes pasiones alimentaron su alma, podríamos afirmar que fue testimonio viviente de bondad bien entendida y de grandeza de alma. Jamás reparó en miserias, trabajó sin descanso por la libertad de América, sin esperar recompensas, sirvió a todos como militar y como civil. La increíble parábola de su vida rutilante recorre casi todo el continente. Su pecho de soldado ejemplar va abriendo camino diáfano en el terreno virgen del teatro de operaciones sudamericano. Por la senda del deber, aunque sin salir inmaculado, pudo sacar a su pueblo del abismo de la esclavitud. Su disposición espiritual para actuar conforme a la ley moral
informa del fuego sagrado que implacable hacía arder su corazón. Pureza verdadera, no fingida, pues supo conciliar como comandante y como gobernante las dos naturalezas que de suyo vivían en él. General sin tacha y ciudadano del mundo, incorruptible en el manejo de escenarios humanos, la flecha de la intriga, propia de la incivilización y de las bajas pasiones emanadas de la pedagogía ambiental de la guerra y la paz forzada, no pudieron herirle, pues él pertenecía a otro tipo de hombre, a un mundo distinto al de quienes lanzaban esa flecha de odio. Navegando en la gestal bolivariana, infiere uno que el alfarero de república sabía ciencia cierta que los estados no se mantienen estables en el tiempo porque están sometidos a complejas mutaciones. Se elevan, se mantienen o se precipitan según las incidencias que las causas generales ejercen sobre ellos, particularmente en sus espacios terrestres. Bolívar había observado antes de Carl Ritter que existen áreas geográficas determinantes en la realización de acontecimientos históricos y que, como lo convalidaría ulteriormente Federico Ratzel, la naturaleza no permite que un pueblo permanezca inmóvil. Esto lo ha sabido a plenitud desde cadete el presidente Chávez. Los estados se modifican pues en el curso de las épocas y a partir de su mismo nacimiento, arrastrados como están por la inexorable dialéctica de la ley de la selección natural. Luego, ¿qué perspectiva futura pudiéramos nosotros columbrar para el Estado venezolano, nacido con el grito de Caracas, un Estado que se proyectó a la guerra de independencia y federal del siglo XIX, a la guerra político-económica del siglo XX, entre los para nada sorprendentes embates mediático-terroristas del imperio globalizador? Oigamos la respuesta del labio del comandante Chávez como líder de la revolución. Nuestro movimiento surgió con la revolución, nació con una fuerza determinada y se ha insertado a los sectores populares, a sectores diversos del país, tanto nacionales como internacionales, y al calor de principios y metodologías geopolíticas. Estamos previendo escenarios, trabajando arduamente para tratar de acercarnos al punto pivote de lo nuevo. Las fuerzas nacionales de identidad que nos transfiguran, sigue hablando el presidente, están empujadas por fuerzas históricas que van quedando en las raíces del pueblo. Yo creo estar inserto en una de esas corrientes, un nacionalismo latinoamericano hacia lo nuestro, por oposición a la ofensiva neoliberal capitalista, que podemos llamar imperial, que trata de borrar con planes muy concretos nuestro poder nacional, económico, militar, intelectual y científico. No vamos a volver al mundo colonial, en el cual el ejército imperial ocupaba y se mantenía durante años en un territorio. Ya no hace falta. Y cuidado si es una vulnerabilidad, porque para que las transnacionales se mantengan en Venezuela o en otro país, es indispensable que haya los borregos de siempre, los empleados y los gobiernos que lleven adelante estos procesos de expropiación de lo nacional para favorecer al imperio. Según vemos, Hugo Chávez va tras la huella del pensamiento de Bolívar, quien declaraba que fue la independencia de Venezuela, intuyó que hacía falta un destello de imaginación heroica que permitiese elaborar un constructo mental, una visión plausible y racional que le asegurase como Estado y para siempre. ¿De dónde provenía el pensar geopolítico de Bolívar? De su capacidad de ver hondo y lejos del todo de la perspectiva universal, de su aptitud para progresar y buscar nuevos conocimientos y encaminarlo al pensar creador, discursivo, de su poderosa intuición, de su capacidad ecuménica de ver objetivamente las cosas sin que el bosque le impidiera ver los árboles, de su angustia por el conocimiento y la verdad. Todo ello se encuentra registrado en sus escritos, que de mil maneras y en leyendas sin fin debieran internarse en el inconsciente nacional a través de la educación.
y es que por sobre todo debemos cuidar y elevar nuestro espíritu. Debemos pensar al ser humano como especie de holograma, lo que implica imaginar su psique como campo matriz de energía, previa a la materia organizada en que se conforma y configura el cuerpo. La psique puede ser real y consiguientemente se impone la concepción holística de la defensa del Estado en el estudio y aplicación de la geopolítica. El argumento de la unión de Bolívar y por extensión de ideas que realiza el presidente Chávez es una constante, un leitmotiv en el pensamiento geopolítico, y así ha quedado evidenciado en su legado y confirmado en todos sus documentos macroestructurales, en sus luchas para echar las bases de la unidad americana y su abstracción de obstáculos prácticamente insalvables. Entonces, procediendo de esa forma, no habrá caracteres semejantes ni limitaciones de la raza novísima e inexperta que impidieron consolidar en el pasado los criterios unionistas imprescindibles para el equilibrio del universo. Y amparados ahora en una revolución pedagógico-educativa, podemos cristalizar el futuro. Nada nace de nada. Urge un desbordamiento pedagógico-educativo hacia el porvenir, pero pertrechado con los recados de la historia, penetrado del lenguaje de forma y contenido de nuestra amada geografía, por cuanto son ellos los que proporcionan más clara perspectiva para la acción defensiva con la distancia focal adecuada. Y ya para terminar, para finalizar, tomemos prestadas las palabras de nuestro presidente, pronunciadas con insuperable amor filial en este mismo sagrario. Es propicia la hora, dijo, y sagrado el lugar para repetir nuestro juramento a nombre de bolivarianas y bolivarianos auténticos de Venezuela. Juramento que hemos tomado desde hace muchos años aquí mismo delante del Padre de la Patria, que es nuestro Padre, nuestro guía y nuestro líder político espiritual, nuestro líder eterno. Nosotros no daremos reposo a nuestras almas ni descanso a nuestros brazos hasta que nuestro pueblo no quede libre de la cadena del hambre, de la miseria, del atraso y de la desigualdad con que ha sido aprisionado. También contribuiremos en la medida de lo posible a cristalizar la igualdad y la justicia en toda esta América bolivariana. Y desde aquí, dijo nuestro querido presidente, desde aquí nuestra manifestación también de hermandad a todos los pueblos del mundo, porque esa es básicamente la doctrina de Bolívar. Pedimos a Dios por el descanso eterno del alma de Simón Bolívar. Pedimos a Dios que nos siga dando la fortaleza y las luces para seguir buscando su justicia verdadera, su doctrina verdadera y su patria verdadera. Independencia y patria socialista. ¡Viva Bolívar! ¡Viva el presidente Chávez!